En esta bienvenida publicación se presentan dramáticas historias reales en los finales de la vida, relatadas por prestigiosos escritores. Allí se desandan sinuosos caminos que padecen pacientes, familias y equipo de salud. Los puntos de contacto de los distintos relatos se resumen en la negación maníaca de la muerte, en la apropiación medicalizada y judicializada del morir y en la desconsideración del sentido de dignidad que cada persona otorga según sus deseos y proyectos personales. El ocultamiento del morir y la muerte es el dato saliente de estos tiempos. Para el paradigma médico vigente, la muerte es la exposición al fracaso. De ahí la necesidad de su enmascaramiento documentado en distintos eufemismos. Óbito. Y en la transferencia de responsabilidad por su inevitable suceso al paciente que no responde a las maniobras de resucitación o a la propia entidad fisiopatológica por la evolución natural de la enfermedad. Una educación médica triunfalista nos hace pensar que la muerte es nuestro fracaso. Pero cuando hicimos todo bien, la muerte no es un fracaso, es un devenir de la vida. Advertía Paracelso que la gran virtud en medicina es la modestia, saber cuándo la naturaleza dice basta y respetar ese basta. El no hacerlo lleva al tristemente célebre encarnizamiento terapéutico, que de terapéutico no tiene nada, y sí mucho de encarnizamiento. En situaciones de futilidad, el retiro de las medidas de sostén vital no es eutanasia, no es matar, no es dejar morir, es permitir morir la propia muerte. Rilke, en su agonía, echó a los médicos que lo rodeaban y que le administraban medicamentos, diciéndoles: váyanse, quiero morir de mi propia muerte, y no de la muerte de los médicos. Sabiamente escribió Pablo Neruda: no me cierren los ojos después de muerto, quiero tenerlos abiertos para ver mi propia muerte. Los símbolos comunitarios actuales que rodean los rituales de la muerte alimentan el ocultamiento. Muertes hospitalizadas, desplazamiento del velatorio hogareño hacia sitios funerarios neutros y veloces, maquillajes cadavéricos, entre otros tantos. Los descarnados relatos evidencian además la necesidad no solo de ocultar, sino de prolongar agonías de modo penoso y gravoso. El encarnizamiento pseudoterapéutico queda al desnudo, desbaratando los deseos, creencias y expectativas de las familias de la persona a morir. La insensatez reflejada no es patrimonio único de esa forma de ejercer la medicina. Se retroalimenta con la intervención judicial de los derechos de los finales de la vida. Pedir permiso a un juez para morir en paz y con dignidad es un desatino jurídico y moral, solo explicable, pero no justificable, por los síntomas paralizantes del terror al reproche judicial. En nuestro país, las directivas anticipadas que reflejan distintos modos y oportunidades para decidir sobre la propia muerte no son frecuentes, a pesar de su reciente reconocimiento legislativo y más allá de una excesiva burocratización para su empleo efectivo. Es por ello que esta publicación podría contribuir notablemente a generar conciencia suficiente para el despliegue de decisiones autónomas en los finales de la vida, sin injerencias médicas, jurídicas o morales. En los distintos capítulos que integran este libro, se describen historias que ponen en crisis el sentido de dignidad en el final de la vida. En tal sentido, interrogan sobre su contenido. ¿Dignidad en curar lo incurable? ¿Dignidad en no permitir morir? ¿Dignidad en la falta de alivio? Las personas no tienen el derecho a decidir cuándo y cómo nacer, pero les asiste el derecho fundamental a decidir, por lo menos,
el modo de morir. El sentido de dignidad dependerá de cada proyecto íntimo y personal, asegurando presupuestos previos mínimos, control y cuidado de síntomas, alivio del sufrimiento físico, psíquico y espiritual, promoción de los cuidados paliativos. Este libro es necesario porque ayuda a todo ello, pero por sobre todo nos recuerda que una forma inteligente de vivir es ir aprendiendo a morir. Francisco e Ignacio Maglio. ¿Me escuchan? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en otra iniciativa de Intramed. Les agradecemos mucho que hayan venido, incluso en un día desapacible como el de hoy. Y les agradecemos mucho también a las personas que nos están viendo a través de Intramed en distintos países y que en este momento tienen la oportunidad de participar igual que ustedes que están acá. Para empezar, yo quisiera hacer un agradecimiento a algunas personas. Básicamente, agradecerle a nuestro jefe, al doctor Omar Escapín, que tuvo esta idea y que tuvo el coraje y la valentía de permitirnos llevarla a cabo. Y es muy especialmente a las personas que tuvieron la generosidad de contarnos sus historias dramáticas, trágicas muchas veces. En este momento algunos de ellos nos acompañan acá. La doctora Cecilia Pereira, la doctora Karina Gómez, la familia Díez, y a los escritores que tuvieron la entereza y el esfuerzo de recibir esas historias y convertirlas en literatura. Probablemente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? En realidad esto tiene una larga historia que lleva más o menos 10 años, donde empezamos a pensar que había que contar las historias clínicas con otros lenguajes para enriquecerlas y para utilizarlas incluso como un insumo de educación médica. Con el director de cine Ari Kaplan Nakamura, que nos acompaña hoy también, empezamos a filmar algunos documentales. El primero fue de pacientes que habían tenido un infarto, el segundo de enfermos que vivían con miastenia graves. En el tercero filmamos historias de vida de personas con enfermedades mentales. Primer lenguaje que empezamos a probar hace unos cuantos años. Unos años después nos animamos con la literatura y fuimos a buscar historias reales, se las pasamos a grandes escritores argentinos e hicimos los libros de esta colección, uno de los cuales presentamos hoy. El primero fue este, que muchos de ustedes ya lo conocen, Historias de enfermedades mentales. El segundo es el que presentamos hoy, Historias de muerte digna y de encarnizamiento terapéutico. Y aprovecho que están ustedes acá hoy para anunciarles el tercero, que ya está listo y que se va a presentar junto con UNICEF el día 17 de noviembre. Y son historias reales de nacimientos prematuros, contadas por grandes escritores, igual que en los anteriores. El tema que aborda el libro que vamos a presentar hoy, Permiso para morir, podríamos decir que es el tema de la muerte digna. A nosotros nos gustó llamarlo Permiso para morir, y partimos de una premisa, y es que los límites de la medicina, en la era de la crispación tecnológica, se desdibujan y se borran, y que a veces el furor curandi o la paradoja del progreso nos permite hacer cosas que podemos hacer, pero que no estamos seguros si debemos hacer. La medicina creemos que en estos casos no aprendió a detenerse y algunas veces es víctima de su propio éxito, de sus tremendas posibilidades tecnológicas, del soporte vital y el sostenimiento de la vida biológica sin esperanza alguna de una existencia digna en términos humanos. Un escritor que nos gusta mucho y que leímos mucho para este libro, que se llama Norbert Elias, dice que las rutinas institucionalizadas de los hospitales
configuran socialmente la situación del final de la vida. Y escuchen esto, crean unas formas de gran pobreza emocional y contribuyen al relegamiento a la soledad del moribundo. Entre las muchas cosas que hemos hecho, la mayoría de ustedes ya las conoce, hicimos un concurso fotográfico y les pedimos a ustedes, a los lectores de Intramed, que nos manden fotos de su vida cotidiana en los hospitales y en los consultorios a lo largo de todo el país. Esta es una foto del Hospital Clemente Álvarez de Rosario, terapia intensiva, que ganó ese concurso y que la tomó una enfermera de ese servicio y que expresa perfectamente aquello de lo que este libro intenta hablarles. A los médicos nos gusta hablar de evidencias, casi que es el único lenguaje que tenemos y es lo que intentamos romper con estos libros, pero hay evidencias y muy fuertes acerca de lo que se llama enfermedad crónicamente grave. Yo no las voy a mencionar para no aburrirlos, pero solamente les voy a recomendar una editorial del New England Journal of Medicine de este año que dice: hay una enorme cantidad, un nuevo subgrupo epidemiológico de sobrevivientes de las unidades de terapia intensiva, donde se lleva enfermos desde el borde de la muerte al borde de la vida. Los médicos hemos creado la enfermedad crítica crónica, lo que hace especialmente doloroso de ver. Hasta el 10% de los pacientes que sobreviven a una enfermedad catastrófica, pero que quedan con necesidad prolongada de asistencia respiratoria mecánica o grave deterioro neurológico a menudo irreversible, constituyen esta nueva epidemiología de la enfermedad crónica crítica. Respecto de la muerte y el rol que los médicos tenemos, hay algunos puntos que me gustaría simplemente mencionar. La prolongación innecesaria de la agonía, el encarnizamiento pseudoterapéutico en ausencia de posibilidades reales, el ocultamiento de la muerte en unidades cerradas, aisladas, fuera del contacto con los seres queridos, la burocratización, la judicialización del derecho a morir con dignidad, y hemos logrado que la muerte, que es un hecho natural, se transforme en un suceso innombrable. Como dijo Ignacio y Paco Maglio en el prólogo de este libro, las personas no tienen el derecho a decidir cuándo y cómo nacer, pero los médicos necesitamos recordar que les asiste el derecho fundamental a decidir el modo de morir. Algunas preguntas que vertebraron la necesidad de este libro fueron estas. ¿Vivimos en una sociedad que profesa una negación maníaca de la muerte? ¿Podemos hacer algo para evitar la soledad del moribundo? Otra autora que nos inspiró enormemente fue Iona Heath, una escritora y médica inglesa, que dice que cuando la enfermedad está ganando, es crucial volver a la persona, volver a escuchar y redescubrir su historia individual, sus logros, sus esperanzas y temores, algo que en el momento de la muerte trascienda la enfermedad y la deje atrás. Tal vez el autor que más nos influenció en este libro fue uno de los más grandes escritores del mundo, que se llama John Berger, y en un libro que debería ser obligatorio para cualquiera que ejerza la medicina o disciplinas parecidas. Y me gustaría que escuchen un minuto, un silencio que nos va a leer Juan, un pequeño fragmento. El médico está familiarizado con la muerte. Cuando vamos o llamamos al médico, le pedimos que nos cure y que alivie nuestra dolencia. Pero si no nos puede curar, también le pedimos que sea testigo de nuestra muerte. Su valor como testigo radica en que ha visto morir a muchos otros.
Este mismo valor era el que tenía antaño el sacerdote, más que el hecho de que dispensara la extremaunción o rezara por nosotros. El médico se convierte en el intermediario vivo entre nosotros y la multitud de los muertos. Nos pertenece ahora y les ha pertenecido a ellos. Y el consuelo real, por duro que sea, que nos ofrecen a través de él, no deja de ser el de la fraternidad. Un paciente desdichado va al médico y le ofrece una enfermedad, con la esperanza de que al menos esa parte de él, la enfermedad, pueda ser reconocible. Cree que su ser es imposible de conocer. No es nadie para el mundo, y el mundo no es nada para él. La tarea del médico ahí es reconocer al hombre. Si el hombre empieza a sentir que es reconocido, habrá cambiado la naturaleza desesperada de su desdicha. Incluso podría tener la oportunidad de ser feliz. Como de historia se trata, voy a contarles una muy breve historia que nos contó la doctora Rita Charón de la Universidad de Columbia, la inventora, por llamarlo así, de la medicina narrativa. Nos dijo, vino un estudiante de sexto año de la Facultad de Medicina y me dijo, doctora, vi morir a una paciente. Fue un paro cardíaco. Anunciaron lo que sucedía y todos corrimos. Mi residente le estaba haciendo masaje cardíaco y nosotros le administramos fármacos y nos ocupamos de los gases en sangre. Todo fue muy duro. Anunciaron el código de emergencia y la paciente murió. Se fueron, dejando el cadáver desnudo, violado, ensangrentado sobre la cama, hasta que llegaron las enfermeras, que le quitaron el tubo endotraqueal, retiraron las vías intravenosas, bañaron el cuerpo, le quitaron la cinta adhesiva de la cara, la vistieron, la cubrieron y luego le permitieron a la familia que la viera en condiciones de dignidad. Este estudiante, dijo la doctora Charón, se había dado cuenta de que había sucedido algo trágico, algo sagrado en la escena que acababa de vivir por primera vez en su vida, pero nadie de sus compañeros médicos lo había notado. Por eso todos se habían ido, pero las enfermeras no. ¿Qué ocurrió en esta escena que este libro intenta recuperar? Los médicos, los residentes, confundieron la línea de base en un monitor, asistolia, que es un signo, con la muerte, que es un significado. Son dos cosas completamente diferentes. La medicina a veces nos hace eso. Como dice un escritor francés, Pascal Quignard, es tonto quien cuando un dedo señala una cosa, mira el dedo, confunde la cosa señalada por el dedo con el dedo que señala la cosa, confunde el signo con el significado. Entre las historias que contamos en este libro, y estoy contando historias porque de eso se trata, está la de este chico que hoy tiene 50 años, pero tenía 20 en este momento, Marcelo Díez, que una mañana de domingo lo llamaron los padres para invitarlo a comer un asado en la Quinta, en la ciudad de Neuquén. Se subió a la moto, fue a la carnicería a comprar un poco de carne con la idea de ir a comer un asado y tuvo un tremendo accidente en la ruta que lo dejó en estado vegetativo desde hace 20 años hasta el día de hoy. Su familia, la familia Díez, que nos contó la historia y que es parte de este libro, inició un reclamo judicial hace muchos años, acá está el doctor Ignacio Maglio que ha participado activamente de eso, para lograr que a Marcelo Díez se le permita morir de un estado irreversible que lleva 20 años, durante los cuales han muerto cuidándolo, primero su mamá, después su papá, y ahora
está eso a cargo de sus 2 hermanas. Pero hay una oposición social relativamente fuerte en la ciudad de Neuquén y se ha desarrollado una campaña que confunde lo que está ocurriendo con Marcelo, pese a que hay dictámenes judiciales, en este momento está en la Corte Suprema de Justicia, pero a mí me gustaría mencionar una sola cosa porque acá estamos hablando de lenguaje. Por ejemplo, el ministro de Salud dice que ningún médico va a dejar morir a Marcelo. Lo que nosotros nos preguntamos en este libro es si dejar morir es lo mismo que permitir morir. El lenguaje implica conceptos, ideas. Yo podría preguntarles a la mayoría de ustedes que son médicos qué cosa es una enfermedad y ustedes podrían decirme, mira, es muy fácil. Una enfermedad es una cosa que padece una persona y cualquiera de ustedes o yo, que somos médicos, reconocemos, como el señor Laennec en la espalda de este paciente, como tal. Neumonía, Laennec. Pero otro podría decirme, no, estás equivocado. Una enfermedad es una cosa. Es una cosa que está en el cuerpo, que puede medirse, verse, tocarse y sentirse. El modelo de la lección de anatomía de Rembrandt. Pero alguien más inteligente que todos nosotros, y les aseguro que hay, nos podría decir, no, miren, ninguna de esas cosas es verdad. Una enfermedad es el padecimiento subjetivo que una persona tiene, tenga o no algo que ustedes puedan encontrar en una autopsia o en el reconocimiento clínico, en el examen físico. Lo cierto es que el inglés tiene 3 palabras distintas, disease, illness y sickness, pero en el español tenemos una sola, y cuando hablamos de enfermedad, en el fondo no sabemos a cuál de ellas nos estamos refiriendo, porque las 3 dimensiones están incluidas en esa palabra. Por eso yo creo que este libro nos plantea una pregunta. ¿Qué sujeto construye la mirada médica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedad y de enfermos? ¿Hablamos de órganos, aparatos y sistemas? ¿Hablamos de padecimiento y dolor subjetivo? Acabamos de hacer un estudio en Intramed analizando el pensamiento dualista o monista en médicos. Y la verdad es que nosotros creemos que ese dualismo perjudica, porque la medicina se desarrolla en la interfase, complejísima interfase, entre estas 2 ideas del padecimiento humano. La medicina es padecimiento subjetivo y es padecimiento objetivo. Y estamos convencidos que ignorar cualquiera de ellas constituye una medicina hemipléjica que ve la mitad de los problemas que tiene que asistir y que se convierte en un instrumento peligroso para nosotros mismos y para la gente que atendemos. No sirve, no alcanza ser experto en la subjetividad de la gente si uno no sabe medicina, pero del mismo modo no alcanza conocer la clínica, la fisiopatología y la farmacología y la biología molecular de las enfermedades si uno se convierte en un analfabeto emocional e ignora el padecimiento subjetivo de las personas que atendemos. Lo cierto es que las disciplinas, como la medicina, todas, procuran blindarse de sus propias contradicciones y paradojas. Por eso hacemos estos libros, para desnudarlas y obligarnos a discutir sobre ellas. Cuando debatimos dentro de una disciplina, nos damos la razón unos a otros, con lo cual lo único que conseguimos es estar todos felices y confirmar nuestra propia mediocridad, sin nadie que impugne lo que decimos. En ese caso, el rigor científico, indispensable, se convierte en rigor mortis. Porque el mundo real, allí donde nosotros nos embarramos los zapatos en los hospitales, es mestizo, borroso, confuso y contradictorio. Asomarse a la frontera obliga a la tolerancia del pensamiento y básicamente obliga a la autocrítica. Creemos, y este libro creo que lo muestra,
que no es ningún problema encontrarnos con personas que no saben lo mismo que nosotros, como los escritores. Porque lo que de verdad nos interesa es encontrarnos con personas que no ignoran lo mismo que nosotros. No le estamos pidiendo a los escritores que nos den la medicina que ya tenemos, sino que nos den el talento narrativo que a nosotros nos falta. Por eso les contamos estas historias y ellos nos devuelven estos relatos. Una de las barreras para comprender es la limitación en el lenguaje. La medicina nos blinda con un lenguaje técnico. Este libro intenta romper ese blindaje y devolverle el carácter humano y subjetivo para sacarnos del encierro de nuestra propia mirada. Queremos ser mejores y sabemos, las neurociencias hoy lo han demostrado con mucha claridad, que tenemos dos formas de comprender la realidad, por ser simplista. Una analítica, que comprende y generaliza el Harrison, el Bramwell, el Nelson. No se usa más el Nelson, ¿no? Bueno. Y otro narrativo, que es comprar historias, contar historias, que nos singulariza la historia del padecimiento humano. Por eso en Intramed hace muchos años que compartimos con los médicos y con un enorme éxito la literatura y la narración como algo que enriquece notablemente a la medicina. Por eso salimos a recorrer hospitales, recopilamos historias, se las pedimos a la doctora Karina Gómez, al padre Cristian, a la doctora Cecilia Pereira, y se las entregamos a algunos de los mejores escritores argentinos contemporáneos que las narraron y las convirtieron en literatura. De eso se trata. Esa es, a nuestro juicio, la clave de lectura de este libro para nosotros que estamos prisioneros del estrecho mundo de la medicina. Ojalá lean este libro y encuentren algo de lo que nos propusimos poner en él. Como dice nuestro padre putativo, porque padre real es de Ignacio, no te lo queremos robar, pero nos gustaría, no alcanza con estar al lado del paciente, ha llegado la hora de estar del lado del paciente. Muchas gracias. ¿Tenés algo para pasar o no? Le vamos a pedir ahora a Ignacio Maglio que nos hable en la presentación de este libro. Ignacio, junto con su padre, Paco, a quien todos conocen, es el autor de uno de los prólogos del libro, y hoy tenemos la suerte, yo siempre le digo a él que es una suerte, supongo que muchos estarán de acuerdo conmigo, es tal vez el único abogado bueno de la República Argentina. Bueno, muchas gracias Daniel por el reconocimiento y por tu apreciación sobre todos los colegas que están aquí presentes también. ¿Nos escuchan? Hola, ahora sí. Gracias Daniel por la presentación y tu consideración sobre los abogados. Bueno, quiero agradecer ahora sí formalmente en la persona de Daniel y de Omar la posibilidad de compartir con ustedes la presentación de este libro, ¿no? Y a mí me maravilla ver tanta gente, ¿no? Como decía Daniel, en un día tan desapacible, y que vengan a la presentación de un libro que habla sobre la muerte y el morir, ¿no? No es lo más seductor para un viernes a la noche. Pero bueno, aquí estamos, y creo que esto es reconfortante, y es una de las primeras repercusiones altamente satisfactorias de este libro, ¿no? Permiso para morir. Yo les tengo que ser honesto, no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Pero no me gustaría estar allí cuando ello suceda. O sea, Woody Allen decía eso, ¿no? Pero todos estos procesos de ocultamiento que también significó Daniel y que están tan presentes en el discurso médico como en el discurso jurídico, no hacen más que limitar la posibilidad de ejercer un derecho esencial, como es el derecho a disponer del propio cuerpo,
y el derecho a tomar decisiones en los finales de la vida, ¿no? Estos procesos de ocultamiento, por eso decir permiso para morir es casi un oxímoron, ¿no? Porque ¿alguno de ustedes pide permiso para ejercer un derecho? ¿Alguno de ustedes pide permiso para tener acceso a la información? El ejercicio de un derecho no debe estar condicionado por ningún tipo de injerencia, en la medida, y permítanme que lo voy a decir así, que no jorobemos a nadie. No necesitábamos una ley de muerte digna para tomar decisiones en el ámbito de la intimidad y que no afectaran a terceros. Esto está en la Constitución del 53, en el artículo 19, que plantea justamente esa zona de reserva. Pero bueno, uno con los años juzga menos y comprende más. El síndrome judicial, el paradigma de la medicina de la defensiva, el ocultamiento del morir, la muerte, esa mala costumbre, ¿no?, de los hombres, como decía Borges. Pero creo que de algún modo este libro, y yo les voy a ser absolutamente honesto, y también creo que aquí hay que agradecerle yo personalmente a Adriana y a Andrea Diez, a Daina Magnante, también abogada, que se comprometió con toda la tragedia que están padeciendo en este sinuoso camino para permitir que Marcelo se vaya en paz. Más de una década de reclamo judicial, 4 instancias judiciales, un juez de primer grado, de primera instancia, una Cámara, un Tribunal Superior Provincial y ahora en la Corte Suprema, simplemente para que Marcelo pueda ir en paz. Gherardi decía, ¿no?, algo nos está pasando como comunidad si tenemos que pedirle permiso a los jueces para poder morir en paz. Ramón San Pedro decía, ¿se acuerdan, no?, en Mar Adentro, la vida es un derecho, no es una obligación. Él justificó así su apelación en el Tribunal Superior de Derechos Humanos en Europa. Sin embargo, tuvo que terminar consumiendo veneno para ratas para poder morir en paz. Creo firmemente en que este derecho no precisaba una regulación específica, pero de alguna forma la ley 26.529 y sus modificatorias vienen a dar un poco de claridad sobre esta situación, ¿no? El encarnizamiento pseudoterapéutico, como está descrito en el libro, en todos estos relatos, es la respuesta a la sobreatención médica, ¿no? Es la respuesta a considerar la muerte como un fracaso. Pero creo que también tenemos que reflexionar sobre gran cantidad de muertes que ocurren en nuestro país y en la región, en condiciones de extrema pobreza, en condiciones de desamparo social y de desatención médica, ¿no? Es el otro extremo de la complejidad eutanásica, es lo que hace tiempo llamábamos la mistanasia, ¿sí? Es decir, es aquella muerte infeliz producida por abandono social y desatención médica. Muchas personas mueren allí, en ese contexto. Creo que también esto es hablar de muertes indignas. Yo no los quiero aburrir mucho, creo que ya Daniel dijo todo lo que se tenía que decir, pero creo firmemente que este libro es una invitación, como decíamos con Paco en el prólogo, para que podamos hablar de la muerte. ¿Se acuerdan? Mainetti nos enseñó, él decía, filosofar es aprender a morir, ¿no? Nosotros que somos un poco Salieri de profesor Mainetti, decíamos que una forma inteligente de vivir es ir aprendiendo a morir, ¿no? Marcelo no tuvo la oportunidad de hablar o de dar una directiva anticipada. Sin embargo, Adriana y Andrea, sus hermanas, sabían claramente que el infortunio por el cual está atravesando hoy Marcelo no era claramente una elección que él hubiera tomado con autonomía y en condiciones de libertad. Por eso yo creo que la mejor forma el aspecto más positivo y la repercusión, creo, moralmente más sensible que nos puede enseñar estos relatos es que nosotros podamos empezar a hablar y que empecemos a tomar decisiones y que nadie nos reemplace en la toma de esa decisión. Yo apuesto profundamente a la autonomía, apuesto profundamente a que cada uno de nosotros pueda dar un sentido de dignidad a cada proyecto personal. Aprovechando que está el Padre acá, yo también creo en un Dios del Evangelio que deja amplios espacios de libertad
para dar sentido de dignidad. Quizás uno de los ejemplos de muerte digna más paradigmáticos del siglo pasado fue la muerte de Juan Pablo II, de Carlos Wojtyła. Él murió rechazando la internación, murió rechazando la diálisis y murió infectado, séptico, rechazando también antibiótico última generación. Entonces aquellos que quieran ser más papistas que el Papa, yo recuerdo que el catecismo también, el nuevo catecismo y una recta interpretación de algunas encíclicas nos permite también reflexionar desde la fe en que Dios deja también amplios espacios de libertad para que uno pueda morir en paz, rodeado de afectos y no de aparatos, ¿no? Por eso yo, para terminar, y para reconocer las posibilidades de uso del libro, uso con mayúscula, es decir, no uso en el sentido utilitario o ultra pragmático, ¿verdad? Uso en el sentido más maravilloso. Hoy se me ocurrió redactar mi testamento vital. Yo dije, venimos hablando hace 30 años y yo no tengo redactado no se lo iba a decir a Daniel, pero te tomo por sorpresa. Y yo hoy tengo una magnífica, un privilegio tremendo, ¿no? Que es estar acá con mi mujer, con Alejandra. Y no sé cuánta gente puede haber aquí, Daniel, pero no sé, 200, 300 personas, fácil. La ley dice que uno tiene que hacer una declaración anticipada, una directiva anticipada, un testamento vital, deformando un poco el sentido con un escribano con la presencia de 2 testigos. Yo hoy tengo una oportunidad maravillosa que es estar con mis amigos, con Daniel, con mi mujer, y con 300 testigos. Imagínense ustedes, si ustedes me ayudan a firmar mi primer testamento, me van a tener que dar bola, discúlpenme, no es la expresión. Yo lo voy a leer, entonces me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, y hay algunas hojitas en blanco con el nombre y el DNI, y los que quieran acompañarme en esta decisión, por supuesto que con total libertad, lo pueden hacer, ¿sí? Yo se los voy a leer. Mi testamento vital, en Olivos, provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de 2014, con total autonomía, libertad y plena capacidad para ejercer mis derechos, realizo la siguiente declaración de voluntad. Primero, en cualquier caso y por cualquier causa que me llevara a un estado grave de enfermedad, con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afecto, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital, cuyo pretendido fin sea la prolongación indefinida de mi agonía. En tales circunstancias, si se hubiese implementado cualquier medida de soporte vital, solicito y ordeno su inmediato retiro. Segundo, el soporte vital a que me refiero incluye cualquier procedimiento médico, quirúrgico, kinésico o medicamentos o soportes nutricionales o de cualquier otro tipo que, independientemente de su complejidad tecnológica, su utilización solo permita la prolongación artificial de mi vida de modo precario, penoso, gravoso e indigno. Tercero, declaro expresamente frente a todos ustedes que no tengo miedo al adelantamiento de mi hora final, si ello es consistente con evitar sufrimientos inútiles y la degradación e indignidad de mi persona. Considero que el transcurso hacia la muerte forma parte de unas experiencias de mayor trascendencia y significación personal. Por ello, ninguna persona o autoridad alguna puede legítimamente expropiarme de ese derecho esencial a decidir en libertad la disposición de mi propio cuerpo en los finales de mi vida. Cuarto, respeto toda opinión u opción contraria, pero en la misma medida exijo que sea respetada la mía. La expresión de mi voluntad se fundamenta en derechos esenciales donde están en juego la disposición del propio cuerpo, la intimidad y la privacidad, artículo 19 de la Constitución Nacional y 1071 bis del Código Civil, la libertad de culto y objeciones de conciencia, artículo 14 de la Constitución Nacional, la identidad cultural y la igualdad, artículo 75 de la Constitución Nacional, y el derecho a decidir en los finales de la vida rechazando cualquier tipo de tratamiento o intervención médica, la Ley 26.529. Quinto, si el azar de mi hospitalización me sitúa bajo la potestad de personas que después de haber sido notificadas de este documento persisten en anteponer sus creencias a mi voluntad y me obligan a soportar un tratamiento que expresamente rechazo, ruego a mi representante, seres queridos, herederos
o en ausencia de ellos, al portador del presente, ponga los hechos en conocimiento al representante de turno del Poder Judicial a fin de que se respete mi decisión contenida en el presente. Sexto, con relación a las cuestiones funerarias y exequias, declaro expresamente mi voluntad que mi cuerpo, órganos, y partes anatómicas estén disponibles para trasplantes de órganos, si fuesen viables. De lo contrario, mi deseo es que puedan utilizarse con fines de investigación o educación en ciencias de la salud. Si ello tampoco fuera posible, solicito expresamente la cremación final de mis restos y que ningún gasto adicional asuman mis seres queridos para mi disposición final. Rechazo expresamente cualquier previsión de entrega de arreglos florales, solicitando a quien quiera realizarlo que troque su valor por cualquier gesto solidario. En síntesis, séptimo y final, parafraseando al poeta, quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Muchas gracias. Si les parece bien, no sé si llegan todos a mirar, pero aquí la estoy firmando. ¿Podría subirlo en Intramed? Lo queremos todos. Si quieran firmar, los invitamos. Señoras, señores, los invitamos a tomar un café en el salón contiguo. Por favor, lleven con ustedes sus pertenencias y a la vuelta vamos a disfrutar de la charla de Ana Serpi y del padre Cristian Ramírez. Gracias. Adriana 10, ¿dónde está? Adriana, vení. Vamos a invitar ahora para hacer un diálogo a algunas de las personas que participaron del libro. Y en primer lugar le vamos a pedir a una de las escritoras que ha participado activamente en nuestros dos últimos libros con varios relatos, a la escritora Ana Serri. Te invitamos, Ana, a que pases. ¿Querés sentarte acá o ahí? Ahí está bien, si querés. Que nos va a leer un fragmento del libro. ¿Le podemos dar un micrófono, Jorgito? O lo lea ya, Darío. Micrófono necesitamos. Siéntate acá. Vení, siéntate acá. Buenas tardes. Les voy a leer partes que traté de enganchar lo más elegantemente posible del cuento que figura en el libro y que se llama Mi Pequeña. Se reunió el equipo de cuidados paliativos. Clara tenía los resultados de cardiología. Habían recibido a Lucía y después de estudiar su caso, consideraron improbable hacer algo. Clara se acercó a la sala. Saludó a la pequeña y a su madre. Las pocas palabras de la mujer, su mirada y el dolor estampado en el cuerpo de la pequeña le recordaron que no se sale indiferente del codo a codo con el que sufre, con el que calla, con el que llega esperando como mínimo el alivio. Imposible no abrazar con el corazón los 8 años de dolor
que habían opacado los ojos negros de Lucía y la habían llevado a la extrema delgadez. La medicó para que descansara tranquila y fue a reunirse. Con la confianza de siempre, miró a cada uno de sus compañeros. Estaba segura de ellos y en ellos se apoyaba. Les contó. La chiquita paraguaya que llegó con su mamá, Lucía se llama, tiene ahora el dolor controlado. El dolor es de tipo neuropático y lo provocan las malformaciones venosas sistémicas que tiene. Están en casi todo su cuerpito. La masa mayor está en el cuello. Tendremos que interactuar con cardiología, comprobar si esto es congénito, sistémico o sindromático. Siguió explicando lo que había comprobado por sí misma y respondiendo a las inquietudes del resto del equipo. Después se quedó sola en la sala y volvió con el pensamiento sobre la imagen de la madre. La había impresionado la mirada de la mujer, su mansedumbre, su silencio. Habría que explicarle del modo más simple lo que pasaba con su hijita y tendría ella que encontrar las palabras que, además de informar, la hicieran descargar la angustia que sin duda la oprimía. Esa noche tenía guardia. El dolor de Lucía estaba controlado y dormía. Hizo su recorrido y dejó a la pequeña para el final. Dormía, pero su madre no. Seguía en la silla, pegada a la cama y tomando la mano de su hija. Clara entró, controló al chiquito de la cama de al lado y después a Lucía, y finalmente le pidió a Balbina, la mamá, que la acompañara. Vio alguna resistencia y la tranquilizó. Lucía duerme y no hay peligro de que se despierte ahora. Vení conmigo, vamos a ordenarnos para que todo salga mejor. Balbina accedió. Fueron a la cafetería. Clara pidió un café y Balbina, comprendiendo que podía tomar algo, dijo: mate. Mate en saquito fue la posibilidad y una medialuna que desgranó muy lentamente. Balbina, empezó Clara, no solamente yo voy a ocuparme de Lucía. Aquí somos muchos los que trabajamos juntos. El dolor que ella ha sufrido todo ese tiempo ya está controlado. No significa que no vuelva a sentirlo, pero por ahora está bien. Esas bubas que ves en su cuerpito van a seguir apareciendo. Son como nidos de venas. A veces sangran y provocan mucho dolor. Los dedos de Balbina deshacían la medialuna y el mate se enfriaba en la taza. Miraba a Clara con los ojos cada vez más abiertos. Ella también estaba delgada. Habría que cuidarla tanto como a su hija. Cuidados paliativos significa un abrazo a la familia toda. Medicina, palabra, cercanía, comunicación. Y Clara ya había empezado su trabajo. Ahora, sin dolor, la nena empezaba a manifestar su carácter. Empezaba a sonreír y hablar. Paseaba con su madre por los pasillos y en los días de sol llegaban hasta la plaza que rodea la capilla del hospital. Clara las miraba desde el segundo piso. La satisfacía la dignidad que devuelve a las personas la ausencia del sufrimiento. El padre Matías se había acercado a ellas con la discreción de quien no lleva más que su presencia y su disponibilidad. Afectuoso y prudente, solía visitarlas o encontrarlas en el jardín. Lucía se alegraba de verlo. Le gustaba que el hombre no llevara ni guardapolvo ni cargara jeringas.
En las visitas a la habitación, el sacerdote mantenía largas charlas y dejaba su bendición en la frente de Lucía, que en un momento le pidió ser bautizada. Nadie se asombró. Balbina, su madre, tenía una religiosidad simple, y si no había bautizado a sus hijos, no había sido por abandono, sino porque nadie llegaba al monte paraguayo llevando los sacramentos. Finalmente, en el último episodio que sufrió la pequeña, se descartó la neumonía. No había ni bacterias ni virus. Había malformación en el pulmón y los demás órganos nobles estaban afectados. Lucía tenía una descompensación aguda: piel, hueso y ojeras. Como siempre, el equipo consultó, estudió, buscó. Mientras tanto, la madre espera. Mira la dificultad de su pequeña para respirar y también ella contiene la respiración. Aguanta. Quiere que su aire contenido sea aliento de fuerza para Lucía. Deciden operar, embolizar las fístulas mayores. El riesgo es grande, pero la comunicación es sincera. Clara y el cirujano hablan con los padres. La ciencia y la sencillez, las posibilidades y la aceptación. El padre toma con mano de cemento la mano de la madre. Están serenos, escuchan. Tal vez no entienden, pero escuchan porque confían. Clara, la médica, está con ellos. Vamos a hacer un trabajo con esos nidos que Lucía tiene. Vamos a tomar los más grandes y hacer algo que se llama embolización. Tienen que saber, dijo el cirujano con decisión, pero conmovido, que esto es para aliviar, no para curar, y que los riesgos son enormes. Enormes, como enorme es el desierto que se crea en el corazón, el pozo en el que no se termina de caer. Esperar fuera del quirófano sin soltarse de la mano, sostenidos por Clara, fue eterno, y la eternidad se hizo añicos cuando el médico les dijo que habían hecho lo mejor que se había podido. Lucía tuvo un fallo multiorgánico y la espera siguió tan terrible como siempre. 3 meses. La madre durante 3 meses dio vueltas por el hospital mientras su hijita estaba enchufada a vías, tubos y cables. 3 meses poniendo colores a los mandalas, ovillando lana, recibiendo el abrazo de todos y sin embargo soportando el permanente vacío de la incertidumbre. Clara sabía que Balbina guardaba en su corazón lo que su boca no era capaz de gritar. Tendrías que escribir, Balbina, le dijo. Tendrías que sacar de adentro lo que estás sintiendo. Acumular enferma. Se pudre adentro. Y Balbina escribió: mi pequeña no se despierta, sigue con esas cosas colgadas y clavadas en su cuerpito. No sé qué hacer con los días tan largos. Quiero que pase a mí el dolor de mi pequeña, que me duela a mí. Todos son muy buenos aquí. No he pagado ni un peso, ni siquiera los remedios tuve que pagar. Pero las bubas de mi hija se agrandan como naranjas y mi pequeña no se despierta. Y Balbina siguió enumerando cada momento sin puntos ni comas, sin respirar, como si el escaso aliento de Lucía guiara su mano, sin aire. Pero sin embargo Lucía despertó, y ahí fue el padre Matías. La madre los dejaba solos, hablaban. Ella escuchaba. Era lenitiva la presencia del sacerdote, pero la expresión de tormento no cambió. Todo duraba mucho menos que la nada. La respiración era cada vez más dificultosa y un doctor le trajo un ventilador celeste del que ella tomaba aire. Pero el aire mayor
Lo tomaba llegando hasta la ventana con la silla de rueda. Se colgaba de los barrotes transversales de seguridad para poder incorporarse más y desde allí miraba la plaza del hospital, miraba la capilla y esperaba. Sí, esperaba el paso del padre Matías y su saludo era un llamado y su llamado era correspondido. En una de esas tardes de breves charlas, Lucía le pidió tomar la comunión. Empezaron los preparativos. Le pusieron un vestido adecuado y zapatos blancos. Familia, amigos, gente del hospital, todos presentes. Llovía, pero la ceremonia fue cálida y breve, tanto como para que no agotara ese cuerpito gastado que quería fortalecerse con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de la esperanza. ¿Cuál habrá sido el pedido de Lucía en ese momento? ¿Cuál el deseo profundo y solamente comprendido por Dios? Posiblemente Lucía suplicara por aire, posiblemente pidiera paz, posiblemente rogara, basta. Clara, la médica, tuvo una visión definitiva el día en que extrañamente Balbina habló, creyendo que Lucía dormía. La madre le preguntó con una última esperanza a la médica: ¿no se le puede hacer un trasplante de pulmón a mi pequeña? Pero Lucía no dormía. Levantó la cabeza y detrás de las ojeras azules, sus ojos negros fueron orden y súplica a la médica: no te atrevas a decir que sí. Entonces, Clara le explicó a la madre que todo sería en vano. Una mañana en que Clara venía con el corazón partido porque empezaban sus vacaciones y tenía que decírselo a la nena, la encontró con una terrible y dolorosísima disnea refractaria, absolutamente cianótica y sin resto. Se hincó entonces frente a la pequeña. Las escaras abiertas en la piel de sus piernitas eran verdaderas llagas. Estar arrodillada frente a esas llagas era como estar en oración. El dolor compartido siempre se transforma en oración. Le acarició los bracitos y casi en un susurro le preguntó: ¿querés descansar en la cama, Lucía? ¿Querés que te dé algo que te ayude a descansar un rato en otra posición? Lucía asintió con la mirada. Ella la medicó y la recostó. Y el dolor se fue calmando. Entonces, Lucía se duerme. 10 minutos duerme. De este lado, tomada de la mano de Balbina, que con alivio ve como el rostro de su hija después de mucho tiempo se relaja. 10 minutos todavía de este lado y se transforma en la última y definitiva ofrenda. Ya no mira la capilla tomada de la reja y esperando el paso del padre Matías. Ahora, seguramente, ha dejado la silla de ruedas y sin sondas, ni tubos, ni oxígenos, ni agujas, va a agradecerle a Jesús que la haya escuchado el día de su comunión. Bueno, si alguien puede recuperar el aliento, seguimos. Sobre todo vos, ¿no? Le vamos a pedir ahora al padre Cristian Ramírez que nos haga algún comentario de su experiencia y de su vivencia al transformar algunas de las historias reales en las que él ha participado en literatura. Como verán ustedes, en la primera fila acá tenemos varios personajes literarios de este libro, así que aprovechen para verlos en persona. Estas historias son reales,
Cristian. Yo solamente voy a hacer un brevísimo comentario en relación con el cuento que acabamos de escuchar, sintetizado por Ana, basado en 3 ideas nada más. La primera tiene que ver con la violencia, la experiencia de la muerte como algo violento. La palabra violencia quiere decir literalmente, según el diccionario de la Real Academia, que algo cambie de estado, de situación de manera brusca y provocada por algo que genera esa brusquedad. Aquí la violencia, a mí me corresponde hablar, habrá otras violencias analizadas desde otra perspectiva. La perspectiva que se espera de mí, supongo yo, es la violencia de Dios. Una anécdota de hace unos días, el doctor Abel de neonatología me llama una mañana, me dice, sube inmediatamente porque la situación aquí es caótica. Y cuando subo la situación era caótica, sí. Había fallecido un bebito, estaban 2 doctores, uno de los muy famosos, pues apareció en la televisión, tratando de reanimarlo con las técnicas agresivas de esa reanimación, lo cual da un espectáculo un poco cruento, todo tirado alrededor, las gasas, todo el personal conmovido y movilizado, pero al lado la madre, una señora paraguaya bastante mayor, porque había tenido 7 hijos antes de este, a los gritos, llorando desesperada, pero gritando poderosísimamente, y a su alrededor otras 3 señoras, también de Paraguay, familiares o amigas, llorando como lloradoras profesionales, pero tratando de consolarla, y un poquito más atrás el papá, ese sí, en silencio, pero llorando también. Entonces cuando llego, la mamá me grita en la cara, odio a Dios porque se ha llevado a mi hijo. Y entonces yo le pregunté, bueno, está muy bien, ¿quiere que yo rece? Por supuesto que sí. Ahí está la escena de la violencia, en donde está el equilibrio en esa contradicción aparente, que no es ninguna contradicción, por cierto. Bueno, pero no me toca a mí resolver el enigma ni explicarlo, simplemente describir. Primer tema ese de la violencia. Segundo, el tema del sacrificio, vinculado al de la violencia. La idea de que esa deidad está esperando satisfacerse mediante el sufrimiento del hombre. Y entonces la noción sacrificial se vuelve también problemática. Allí me atreveré no a poner un ejemplo de alguna vivencia, sino a citar a un autor extraordinario que es el filósofo francés franco-canadiense René Girard, que habla acerca del sacrificio, y él dice que en realidad la mentalidad sacrificial atávica de las religiones debería ser superada, y él propone él, que el cristianismo de algún modo en su propuesta supera esa mentalidad sacrificial, pero no porque uno se sacrificó por todos, sino porque en realidad todos sacrificamos a ese uno. La idea sacrificial habría que invertirla. La causa del sufrimiento sacrificial del paciente proviene de la acción divina o a veces de la acción humana. Y entonces ahí también aparece un enigma difícil de resolver, pero que se puede, en cierto modo, sublimar religiosamente para mal o para bien, habrá que ver. La tercera y última cosa es la vida mística de un niño. Eso sí que es un misterio, por eso está bien usada la palabra mística, pero que es algo real. En el caso de la protagonista del cuento, lo fue, profundamente real. Esa vida mística no puedo describirla, no porque deba guardar ningún secreto, sino porque es indescriptible, pero es una inteligencia profunda del misterio, pongan el nombre que quieran, el misterio de Dios, el misterio de la muerte, el misterio de la vida más allá de la muerte, el misterio del dolor, el misterio de la violencia. La niña se había puesto de muy mal humor en el último tiempo, de pésimo humor. Lo único que estaba fuera de ese mal humor era lo que tenía que ver, no conmigo, sino con el rol del sacerdote, con lo religioso. Lo único. Todo lo demás era
para ella insoportable, lo de la violencia. Pero no había una mentalidad sacrificial. En esa mística, la mentalidad sacrificial estaba excluida. Los adultos quizás proyectábamos esa mentalidad sacrificial por nuestro atavismo, pero ella no estaba sujeta a ese atavismo, sino que en una inteligencia profunda, mística, misteriosa, estaba quizás viendo su muerte no como un sacrificio, sino como una salvación. Ese es un contenido que está muy cercano a una idea que es la del cristianismo. Bueno, por ahí discurrió una parte de la relación en lo que a mí me tocaba, y todo lo demás es lo que es inefable, indecible, aún para plumas como la de Marta. La de Ana, perdón. Aún para plumas como para la de Ana. Y entonces ahí termina esto. Entre ese arco que va de la experiencia violenta, pasa por el sacrificio y llega a la mística, ahí está lo que a lo mejor puedo yo aportar como una mínima experiencia. Muchas gracias, Cristian. Gracias. ¿Querés comentar algo, Karina, que vos conociste a esta niña, la experiencia de verla convertida en un relato literario? Yo creo que no tengo más que palabras de agradecimiento por la brillante idea, por la convocatoria, agradecimiento a Ana. Pero creo que el primer agradecimiento es para Araceli, que era su nombre, y para Damiana. Agradecimiento por dejarnos participar de esta cuestión tan íntima que es la muerte de un hijo, y agradecimiento a todo mi equipo que no está hoy acá. Yo sola no actué, no actuamos solos. Ninguna de mis acciones hubiesen sido posibles sin el apoyo del equipo. Por la vulnerabilidad a la que uno se expone, porque el paciente está en carne viva, pero nada más que agradecer a cada uno de todos ustedes por dejarnos participar y contarles nuestra historia. Muchas gracias. A mí me gustaría pedirle a Ana Serri, que es la escritora que acaba de leernos este fragmento del relato, si tenés ganas, si no es indiscreto, que le cuentes a la gente cómo viviste escribir esta historia, andar por la casa cuna, charlar con Karina, con Cristian. Sí, no es nada indiscreto, al contrario, a pesar de la situación por la que fuimos, a mí me maravilló conocer la casa cuna, conocer el trabajo de ustedes, tú permanente hacer resaltar que eran un equipo del que el padre forma parte paradójicamente del ayudar a morir. Y bueno, en cuanto a la escritura, para mí no fue una experiencia nueva. Yo tampoco le tengo miedo a la muerte. Soy hija única y me tocó ayudar a morir a mi papá. Hace de esto ya más de 25 años, cuando esto de ayudar a morir era casi un secreto. El médico que me vino a decir, todo es inútil, no prolonguemos esto, es tu decisión, pero lo hizo casi con miedo a una denuncia de mi parte, cuando yo le estaba agradeciendo en realidad la ayuda que me estaba dando, ¿no? Porque es difícil siempre, pero en una situación de hijo único más aún. Y tengo un cuento escrito sobre esto, no publicado, sobre la muerte de mi papá y el ayudarlo a morir realmente, ¿no? Y el ayudarme a vivir con la tranquilidad de haberlo dejado ir. Escribí este cuento viendo muchas veces el video en el que contás y además recordando lo que me habías contado. Y una vez que se lo mandé a Daniel para que me diera su visto bueno o me dijera si había que modificar algo, a la mañana siguiente no me pude levantar.
Y ahí comprobé lo que siempre pienso. Cuando uno escribe, y creo que cuando uno hace algo en serio, siempre pone el cuerpo. Yo había puesto el cuerpo y me costó 4 días de cama, sin poder levantarme y como si me hubiera, no sé, agarrado Bonavena, poco menos, ¿no? Fue una experiencia que incluso estaba pensando ahora, con los cuentos que tengo para el próximo libro, cambió mi forma de escribir. En todos los cuentos que van a estar en el próximo libro está la muerte presente. Incluso el que estoy escribiendo ahora es el de un señor que prepara su muerte. Me cambió incluso la forma de escribir. Muchas gracias. Queremos agradecerle infinitamente a Adriana Díez, que en el medio de toda su lucha de tantos años y de una voluntad inquebrantable, por ahí sería bueno, ¿querés hacerle alguna pregunta a Adriana, vos, Ricardo? Sí, me encantaría, Adriana, que ya que es un placer tenerte acá y un lujo para nosotros, que cuentes un poquito de la historia de Marcelo para que todos se enteren realmente cómo es y el sufrimiento que vienen padeciendo estos últimos 22 años. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que no esperaba dar ningún testimonio, y es muy largo porque son 20 años. 20 años que es muy difícil de narrar o de resumir, porque Marcelo tuvo un accidente el 23 de octubre del año 94 y ese accidente le provocó politraumatismos, fue internado en el hospital de Neuquén y el 8 de diciembre tuvimos la triste noticia de informarnos que a raíz de la infección intrahospitalaria que él había sufrido, había tenido edemas en su cabeza y que estaba en estado vegetativo. La familia, ninguno de nosotros éramos médicos, ni somos médicos hoy en día, no entendíamos que era un estado vegetativo, simplemente nos dijeron durante mucho tiempo que teníamos que esperar. En el interín Marcelo fue trasladado a Buenos Aires, porque se presumía que tenía una infección en el corazón, en las válvulas del corazón. Eso acá fue descartado. Tuvimos primero toda una etapa de mucha esperanza, de recuperación para Marcelo, donde, simplemente lo estimulábamos de todas las maneras posibles para que él se recuperara. Hasta que se nos declaró su estado vegetativo, hasta ese momento Marcelo leía, estaba en terapia intensiva, él leía, miraba televisión, estaba totalmente entubado, con traumatismos en todo su cuerpo. Marcelo estuvo en Buenos Aires, la familia se trasladó también a Buenos Aires para acompañarlo, pasamos por diversas instituciones, hasta que al año fue devuelto a la ciudad de Neuquén. En el interín, la familia construimos en una quinta en las afueras de la ciudad de Neuquén una casa para recibirlo y para atenderlo en domicilio. Se lo atendió en domicilio con enfermería 24 horas. Mis padres se dedicaron a cuidar a Marcelo, a administrar ese mini hospital en la casa. Y las dos hermanas, que éramos las curadoras de él, empezábamos a tener ya la desesperanza. Nos fuimos de alguna manera, nos fuimos del país, las dos nos fuimos en el año 2000 por trabajo y también por una necesidad de alejarnos de la horrible situación que se vivía en el entorno familiar de tener un hermano en estado vegetativo. Hasta ese momento Marcelo se lo sentaba a mirar televisión, se le hablaba, se le leía, se le mostraban revistas, se le buscó fonoaudiólogas para tratar de recuperar que él pudiera deglutir. Se tenían todos los cuidados en miras de una recuperación. A pesar de que nosotras ya no queríamos que a Marcelo lo tocaran más, así lo expresábamos, se lo expresábamos a toda persona que venía a verlo.
no queríamos más intervenciones de ningún tipo porque Marcelo siempre tenía infecciones. Disculpen mis terminologías médicas, pero yo soy contador público, así que me conozco poco del tema, salvo mi experiencia. Y bueno, era internado, se lo entubaba, se lo trataba con antibióticos, se hacía todo en pos de una recuperación. Los médicos que lo veían en Neuquén siempre nos decían que teníamos que esperar, que bueno, que mientras había vida había esperanza. Y transcurrieron años. En esos años mamá enfermó de cáncer, falleció. Su gran temor o su gran pregunta era qué iba a pasar con Marcelo cuando ella no estuviera. Ella era la que administraba absolutamente todo. Papá era el que más acompañaba. Bueno, mamá fallece y cuando mamá fallece era imposible que nosotros tuviéramos a Marcelo en domicilio. Nosotras vivíamos, yo ya había vuelto al país, mi hermana seguía afuera. Y bueno, Marcelo decidimos trasladarlo a una institución en la ciudad de Neuquén. Hasta ahí siempre con la información de los médicos que nos decían que debíamos esperar, y era siempre esperar. Nosotras ya estábamos prácticamente, mi hermana y yo, en oposición a esa situación, pero respetábamos la decisión de nuestros padres. En ese interín, ya después, antes de fallecer papá fallece en el año 2008, mi hermana y yo nos sentamos con él y le decimos que íbamos a escribir en su historia médica, en la historia médica de Marcelo, que nosotros no queríamos ningún tipo de resucitación, ni de asistencia respiratoria, ni vía antibióticos si Marcelo era internado nuevamente, porque cuando había alguna emergencia lo llevaban a algún hospital de Neuquén. Firmamos en la historia clínica de nuestra decisión. Papá fallece al poco tiempo y reiteramos ante una nueva infección nuestra decisión en la historia clínica de Marcelo. Yo recibo una comunicación de la clínica donde estaba, de la institución donde estaba Marcelo, donde la médica me dice, qué pena que ahora que se ha recuperado de esta infección, que ahora vengas y nuevamente me firmes que no lo asistan más, porque Marcelo está tan bien. Yo ahí ya me había trasladado a Buenos Aires y mi sorpresa fue cuando me dicen, Marcelo está tan bien, ¿qué es lo que está tan bien? ¿Qué pasó en este tiempo? Y no, me dice, hace 3 meses que no tiene infecciones. Yo me enojé mucho con la médica, tuve una discusión muy grande con la médica que me atendió en ese momento, porque yo decía, ¿de qué vida me está hablando? ¿De que está tan bien? Marcelo no tiene ninguna expresión de afectividad, ni les podíamos expresar porque de él no recibíamos nada. Y a partir de allí empezamos un derrotero judicial, porque manifestamos nuestra intención, ampliamente de retiro de cualquier tipo de soporte. Nos denuncian ante la justicia en Neuquén, donde ahí lo conozco a Ignacio Maglio, Nacho realmente en forma muy cálida me explica muchas cosas que yo aprendí también cuando leo la situación de Luana Englaro en el año 2009, en Italia. Mi hermana en ese momento ya vivía en Italia. Viajo a Italia para poder explicarle un poco todas estas cosas que yo iba descubriendo a través del tiempo y de poder leer. Y ahí firmemente hacemos nuestra presentación en la justicia. En el año 2009 la institución nos hace una denuncia por abandono de persona. Tuvimos que también defendernos por el abandono de persona que no era tal con Marcelo, porque si Marcelo sobrevivió todos esos años fue por la asistencia de la familia y del cuidado de la familia y de la ignorancia de la familia de lo que era un estado vegetativo. Porque claramente Marcelo no hubiera querido esto. Creo que nadie quiere que lo mantengan con esa vida donde todos deciden por uno y uno no puede hacer absolutamente nada por uno. Me emociono realmente con esto porque yo tuve hace años, eso es lo que está relatado muy claramente en el libro por Esther Cross, de una forma maravillosa y que refleja claramente lo que nosotros vivimos, donde Marcelo, él expresó su voluntad siendo muy joven. Marcelo, muchas veces me han preguntado, ¿y cómo era Marcelo? Ya no lo recuerdo.
ya no recuerdo lo que él quería o lo que él hacía. A pesar de haber compartido, obviamente mucha gente pensaba que Marcelo y yo éramos mellizos, porque hacíamos muchas aventuras juntos. Nuestras aventuras eran escalar, andar en moto, pescar, cazar, la vida que se hace en una provincia. Éramos una familia normal hasta ese momento. Marcelo no hubiera querido esto realmente. Nadie en estas decisiones judiciales que han habido en los últimos tiempos tienen en cuenta su real deseo y lo que hubiera sido su real voluntad o su plan de vida. Marcelo era una persona libre. Hoy no lo es. Hoy está en un cuerpo simplemente respirando. Y estamos a la espera de la Corte Suprema. Yo no lo quiero alargar mucho más esto. Estamos a la espera hoy en día de la Corte Suprema de una decisión final sobre su retiro de soporte vital. Gracias, Adriana. Y la historia de la familia Diez, como todas las historias, fueron testimonios reales que se han convertido en literatura. En el caso de la familia Diez, narrado magistralmente por una gran escritora argentina que les recomiendo toda su obra, que es Esther Cross, y vale la pena leerlo. Les pedimos que si tienen preguntas, por favor las escriban y se las den a las chicas para que nos las alcancen y digan hacia quién van dirigidas, por favor. Vamos a ir cerrando este último tramo haciendo algunas precisiones que a mí me gustaría dejar sentadas. El propósito, el eje que vertebra esta colección de libros, que ya tiene 3 libros terminados y estamos trabajando en el 4º en este momento, es tomar historias reales, porque estamos convencidos que en los hospitales, que en las clínicas y en los consultorios transcurren historias con un enorme poder narrativo, transcurren dramas, tragedias, pero también alegrías y satisfacciones. Transcurre gente que cuenta en su propio lenguaje su propia historia de vida y que los médicos, a fuerza de un entrenamiento enfático y de una educación hemipléjica, creemos que en nuestras historias clínicas ingresa entero el drama de una enfermedad. Uno de los propósitos de esta colección de literatura, lo mismo que en la de películas que hicimos antes, es desnudar esta falacia. Una historia clínica es, como toda traducción, una traición, donde queda por fuera de ese lenguaje imposible para narrar el verdadero drama humano, probablemente lo más duro del acto de enfermar. Vale la pena que diga, casi al final, por segunda vez, que estamos convencidos que de nada sirve contar historias bonitas si uno no sabe medicina. Hay que saber hacer una historia clínica, hay que conocer la intimidad de lo que es un estado vegetativo o una fístula arteriovenosa o lo que fuera. Hay que saber mucha medicina, pero lo que tratamos de impedir es que aprender mucha medicina no nos quite el resto de las cosas. Hay un médico inglés, Horton, que dice que lo mismo que te convierte en un experto te hace pagar el precio de convertirte en un analfabeto emocional. La medicina transcurre como en esa foto que les mostré hace un rato, en esa compleja interfase borrosa, sucia, mestiza, llena de contradicciones y de paradojas. Lo que está por fuera de allí es biología pura que se hace en los laboratorios, es espiritualidad o psicología que se hace en otro lado, pero la medicina requiere de ambas patas. Lo único que nosotros queremos es recuperar esta mitad hemipléjica del cuerpo que después de muchos años de ejercer la profesión, algunos de nosotros
un día nos despertamos a la mañana, nos miramos al espejo y nos damos cuenta que se nos ha anestesiado una parte de nosotros mismos y estamos intentando recuperarlas. Eso es todo. ¿Tenés preguntas? Sí, tengo dos preguntas, obviamente escritas con letra de médico, así que bueno, voy a tratar de leer lo que pueda. Una de las preguntas, que tiene 3 partes, dice: ¿la muerte tiene dignidad o es neutra? ¿El concepto de dignidad es jurídico, ontogénico, moral, ético, evolutivo o religioso? Y por último dice: ¿hay muerte digna o vida vividamente indigna? No me acuerdo quién me la dio, a ver para quién va dirigida. Se fue el doctor Maglio. ¿El padre Cristian, que la conteste? ¿Puede ser, Cristian? Está bien su pregunta. Nosotros armamos a veces sintagmas que se convierten en lugares comunes o eslogans finalmente. Quizás no son 2 palabras para asociar en un sintagma homogéneo. Porque usted dice bien, en realidad, ¿por qué una muerte no será digna? Lo que podría querer decir ese sintagma es que no respetamos esa dignidad de la muerte, es decir, que la expresión no apunta al moriente, sino que apunta al participante activo en dejar o permitir morir al moriente. Entonces, la cuestión sería así: muerte digna es una llamada de atención no para el que se está muriendo, que siempre es digno, sino para quien no respeta esa dignidad, me parece. No sé. Yo quisiera agregarte que entre el repertorio de cosas que preguntás, si es una cosa ontogénica, espiritual, lo que fuera, bueno, en realidad es todo eso. Y yo creo que sí hay muertes indignas. Son indignas las muertes de la miseria, del desamparo, de la desnutrición, de la pobreza, de la desigualdad social, pero también son indignas las muertes del encarnizamiento pseudoterapéutico, del sobretratamiento, de la prolongación de la agonía y de la falta de respeto a la voluntad del moribundo y de su familia. Seguimos hablando de vida, no de muerte. Sí. Estamos hablando de una vida vivida indignamente, no de una muerte indigna. Por supuesto que Por otro lado, es mucho peor. peor. Cuando tomamos nosotros el concepto de muerte digna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque creo que empezamos a utilizar en medicina conceptos que no son propios. Empezamos a utilizar muerte digna porque es un concepto jurídico. Porque en última instancia, la muerte digna aparece con ley de muerte digna. Nosotros lo incorporamos a la medicina. Entonces, cuando usamos muerte digna, estamos utilizando un concepto jurídico, salvo que utilicemos un concepto ético-moral, que decimos, bueno, lo cargamos de virtudes o de defectos, el actuar médico, o lo cargamos volitivamente, que el paciente no le respetamos la autonomía. Por eso digo, ¿qué concepto utilizamos cuando usamos muerte digna o muerte indigna? O en este caso, había una de las slides que decía muerte digna, permiso para morir. Evidentemente estamos utilizando el concepto de muerte digna. Por eso un poco la pregunta es, en medicina, cuando hablamos de muerte digna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo quisiera una palabrita respecto de eso, de lo jurídico. La inscripción jurídica, como diría Derrida, es también una narración distinta a la que hace el narrador literario. Y a lo mejor usted tiene razón, la vida está unida a esa cuestión narrativamente. Si le hacemos caso a estos de la hermenéutica que dicen que el final es el que interpreta la totalidad de la narración, entonces, aún discrepando un poquito con vos, yo creo que aún la muerte de alguien que vive y termina sus días en la pobreza más absurda, en todo caso como un clamor para quienes dejaron que eso sucediera, se convierte en un gesto de dignidad también. Y como en la extraordinaria novela y película de Vida de Pi, el final
renarra todo. Y eso, dice el autor, así hace Dios. Una propagandita para mí esa. Yo creo que desde el punto de vista médico, creo que debemos incorporar más el concepto de muerte digna, sino el proceso de muerte, no como muerte exclusivamente, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. Una cosa que me gustaría aclarar, no te veo ahora, es que en realidad el concepto de muerte digna no viene de la justicia, sino que llega a la justicia desde la medicina, desde hace unos 40 años en Harvard. ¿Tenés otra pregunta? Que nos queda poco tiempo. Sí, esta es para vos, Daniel. Dice, ¿cuáles son las profesiones que forman parte del equipo? Me imagino que debe ser del equipo nuestro. ¿Del equipo que hizo el libro? ¿A eso se refiere? Sí, me imagino que sí. No. Lamentablemente, médicos. Somos casi todos. Por suerte, lo que hacemos es recopilar las historias nosotros, que somos médicos, y se las trasladamos a escritores, y después tenemos un periodo de intercambio donde vamos intercambiando ideas para ver si la historia respeta el espíritu de la narración real que nos contaron los protagonistas. Otra para vos. Se ve que te hiciste famoso en la exposición. Mira, que son todas para vos las preguntas. Dice, en estos casos intervino el comité, me imagino que deben ser los casos narrados, el comité de bioética. Dice, si ha establecido el tema en el programa de pregrado o de posgrado. Y si se están proyectando talleres en los hospitales. A lo mejor Karina puede responder eso, que participa. Sí, el caso del cuento de Lucía sí fue presentado al Comité de Bioética. En el Hospital Pedro Elizalde, que es el hospital que nosotros pertenecemos y donde funciona el equipo de cuidados paliativos, nosotros tenemos un curso semestral de cuidados paliativos y de formación que es interdisciplinario, no es solamente dirigido a médicos. Y la otra pregunta es... Si se incorpora al pregrado. En el pregrado hay proyectos de incorporación, hay incursiones en distintos niveles, sobre todo en adultos, y en niños hay una intención. Bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que no sé quién la habrá formulado, pero me parece que sale un poco del tema, que dice, ¿qué opina sobre la pena de muerte? Si es digna, si el que viola o mata es un enfermo. Me parece que no, esto lo puedo contestar yo, me parece que escapa un poco al tema del que estamos tratando, que es otro, o sea, el discernir entre dejar morir y permitir morir. Nosotros somos médicos, no jueces, y no tenemos ninguna opinión para juzgar si sobre la pena de muerte. Eso es un tema personal de cada uno, que obviamente considero que no debe haber ningún médico que esté a favor de la pena de muerte. Se me ocurre que quienes privilegiamos la vida y quienes luchamos por eso, no creo que estemos a favor de la pena de muerte. ¿Hay más o terminamos? Dice, si uno asiste a una parturienta, a veces con el propósito de un buen nacer, ¿por qué la ley se opone a que un médico pueda asistir un buen morir? Bueno, yo creo que... No sé, contestar vos, justamente por todo lo que bueno, en principio la ley no se opone. Por suerte la Argentina hace un par de años tiene una ley de muerte digna. Les dejamos un mensaje final. Nosotros trabajamos hace creo que 10 años o 9, tratando de mezclar lenguajes con el objeto no de callar la lengua médica, que reivindicamos profundamente. Nadie puede ejercer la medicina, lo digo por cuarta vez, si no sabe medicina. Nosotros reivindicamos ese saber. Lo que decimos es que nadie puede ejercer bien la medicina si solo sabe medicina. Es por eso que tratamos de ampliar los lenguajes, de ampliar las perspectivas y, lejos de empobrecer la experiencia maravillosa y apasionante de ejercer la medicina, enriquecerla apropiándonos, hasta clandestinamente a veces, incluso robándoles a los escritores
su talento y su capacidad de poner en palabras cosas que el ejercicio rutinario, imperativo y el adiestramiento enfático al que nos somete la medicina, lamentablemente nos hace perder y sacrificar. Este robo consentido que le pedimos a los escritores es contarles nosotros las historias y que ellos nos las devuelvan como en un espejo. Esto es tan importante, y ojalá les pase a ustedes si no leyeron el libro, que en algunos casos, por ejemplo en el Hospital Posadas, en el Comité de Bioética, los mismos médicos que nos contaron la historia con toda naturalidad, como contamos los médicos cualquier historia clínica, cuando la encontraron de vuelta y leída en voz alta, después que la escribió un escritor como Mateo Niro, se quedaron petrificados en un silencio estremecido, conmovidos hasta las lágrimas, por escuchar la historia que ellos mismos nos habían contado unos meses antes. Esta es la experiencia que nos proponemos y ojalá algunos de estos libros que les entregamos produzcan en ustedes el estremecedor efecto que todos estamos esperando. Les agradecemos mucho que hayan venido y que como tantas otras veces nos hayan acompañado en cosas tan poco sensatas. Gracias por venir.